So how long have you known Mr. Salmon? 7 years. What kind of a man did you know him as? Well, a nice man, just like anybody else. The only difference I'd say in the man, he seems to be a little hot. Lo que en el fondo era la historia de una madre y un hijo se convirtió en la fuente de medio siglo de terror. Hay algo en Ginn que apela a la curiosidad morbosa que todos tenemos. Nadie dudaba de que Plainfield, Wisconsin, era un pueblecito idílico. En el otoño de 1957 tenía 700 habitantes. Un lugar tranquilo en las llanuras azotadas por el viento de Wisconsin. Pero todo cambió en el transcurso de un frío fin de semana, con una misteriosa desaparición y un horrible descubrimiento. El sábado 16 de noviembre marcó el comienzo de un rito anual. La temporada del ciervo. En Plainfield, los hombres no cazaban por deporte, sino por necesidad. Colgaban sus trofeos en los establos, los desollaban, los abrían en canal y los descuartizaban. La ferretería de Bernice Worden estaba especialmente tranquila esa mañana. Aunque debía estar abierta, la propietaria de 58 años había desaparecido. Interrogado por la policía, el hijo de Bernice Worden mencionó a un cliente habitual que había estado el día anterior para preguntar el precio de un anticongelante. Ed Ginn, un soltero de 51 años que vivía en una granja aislada a las afueras del pueblo. Esa noche, 3 horas después de la denuncia de desaparición de Bernice, el sheriff Art Sly se dirigió a casa de Ed Ginn con su ayudante. La puerta estaba cerrada, por lo que los agentes decidieron echar un vistazo en la leñera. Entraron con linternas. No se veía nada porque no había electricidad. Uno de los agentes notó que algo le rozaba el hombro. Se dio la vuelta, lo alumbró con la linterna y allí estaba Bernice Worden, colgando boca abajo de las vigas del techo, decapitada y abierta en canal como un ciervo. Ed Ginn fue detenido esa misma noche. Mientras permanecía en la celda de la prisión del condado de Waukesha, la policía continuó buscando en la leñera. Después, se aventuraron a entrar en la casa. En el interior, descubrieron una horrible escena. El cadáver destripado de Bernice Worden era solo la última creación macabra de Ed Ginn. El 16 de noviembre de 1957, el tranquilo pueblecito agrícola de Plainfield, Wisconsin, se despertaba con los rumores sobre el asesinato de una de sus vecinas. El cuerpo mutilado y decapitado de Bernice Worden había sido encontrado esa noche en la leñera de Ed Ginn, de 51 años. Con Ginn en el calabozo, la policía se preparó para entrar por primera vez en su casa. Era una noche oscura y fría, y no había electricidad. Los agentes solo tenían linternas y faroles para iluminar la escena. Descubrieron algo más que simple mugre. A la vista y diseminados por toda la casa, había una repugnante selección de restos humanos. Cada descubrimiento parecía superar al anterior. Hasta que finalmente, un agente encontró una bolsa de papel marrón. Descubrió la cara de una mujer. Y lo que es peor, una mujer conocida por todos. La propietaria de un bar llamada Mary Hogan, desaparecida 3 años antes. El hombre aparentemente responsable de este macabro espectáculo estuvo sentado en su celda durante 30 horas, negándose a hablar con los investigadores. Finalmente, lo pusieron ante el cadáver de Bernice Worden y entonces confesó. Ginn solo confesó 2 asesinatos, los de Bernice Worden y Mary Hogan. El
El resto de los espeluznantes objetos dijo haberlos hecho con cadáveres robados en cementerios. Well, I figured he was just perfectly harmless and rather simple. Was he ever married or... La conmoción de Plainfield pronto se extendería a toda Norteamérica. Hordas de reporteros llegaron a la ciudad. Fue el comienzo de la transformación de Ed Gein de un psicópata anónimo a un icono cultural. Todo tenía su origen en la historia de su infancia, porque en palabras de Norman Bates, el mejor amigo de un niño es su madre. En noviembre de 1975, la truculenta historia de Ed Gein era noticia destacada. La fascinación de todo un país por el hombre al que llamaban el carnicero de Plainfield no pasó desapercibido para el escritor Robert Bloch, que en aquella época vivía en Wisconsin. El resultado fue la novela de 1959, Psicosis, que Alfred Hitchcock llevaría al cine al año siguiente. Augusta Gein llevaba 12 años muerta cuando la policía entró en la casa que había compartido con su hijo. Mientras investigaban habitación por habitación buscando pistas que pudieran explicar lo que le llevó a cometer tan horrendos crímenes, llegaron a una puerta cerrada con tablas. Cuando la echaron abajo, encontraron una habitación en perfecto estado de conservación. Resultó ser la de la madre de Ed. Tras su arresto, Ed Gein se sometió a una evaluación psicológica de un mes de duración, ordenada por el tribunal. El examen reveló una vida de aislamiento en la granja de Plainfield y el descenso de Ed a la locura. Nacido en 1906 en La Crosse, Wisconsin, Edward Theodore Gein era hijo de un alcohólico dueño de una tienda de comestibles y de una ama de casa tenaz y temerosa de Dios. Cuando tenía 8 años, su madre, Augusta, decidió que abandonaran la casa familiar. Con el dinero ganado con la venta de la tienda, la familia Gein compró una granja de 80 hectáreas en Plainfield. Aislada, la familia empezó a cambiar. Gein fue al colegio hasta los 14 años. Mal estudiante, tiempo después se analizaría su coeficiente intelectual. En 1940, cuando Ed tenía 34 años, su padre murió de un ataque al corazón. Ahora quedaban su hermano mayor, Henry, su madre y él. En mayo de 1944, Henry y Ed tuvieron que combatir un incendio en su propiedad. Según Ed, el fuego se descontroló y perdió de vista a su hermano. Llamó a la policía y, aunque dijo no saber dónde estaba Henry, les guió directamente hasta el cadáver de su hermano. Ed y su madre se habían quedado solos, pero su unión duraría poco. Meses después de enterrar a su hijo Henry, Augusta sufrió una apoplejía que la dejó parcialmente paralizada. En algún momento de 1945, Augusta Gein sufrió otro ataque. Murió en el mes de diciembre. Fue un durísimo golpe para su hijo de 39 años. Hasta 1945, el mundo de Ed Gein estuvo definido por una madre dominante y profundamente religiosa. Su muerte en diciembre le dejó solo por primera vez en la vida. Viviendo solo en una aislada granja a las afueras del pueblo, Ed ganaba dinero ayudando a los vecinos o trabajando en la trilla. A menudo, las mujeres del pueblo llevaban la comida a los trabajadores del campo. Gein tenía fama de raro, pero inofensivo. Sin embargo, de puertas para adentro, luchaba por vivir sin su madre. Los psiquiatras que le entrevistaron concluyeron que durante los años posteriores a la muerte de su madre, sus problemas psicológicos cruzaron la línea de la psicosis. Su madre le había hecho temer el contacto humano.
especialmente con las mujeres. Sin embargo, la soledad le llevó a buscar su propia compañía. En un determinado momento, comenzó a hacer visitas nocturnas a cementerios de la zona. Ginn llevó sus deseos al extremo. Aunque se desconoce si mantuvo relaciones sexuales con cadáveres o practicó el canibalismo, algunos descubrimientos posteriores desafiaron toda comprensión. Sin embargo, violar cadáveres no satisfacía los morbosos deseos de Ginn. Fue en esta época cuando comenzó a frecuentar la taberna de Hogan, un bar regentado por la descarada y mal hablada Mary Hogan. La tarde del 8 de diciembre de 1954, un granjero local se detuvo en la taberna de Hogan para comprarle un helado a su hija. Mary Hogan no aparecía por ninguna parte. La policía investigó las pocas pistas que tenía. Nadie le preguntó a Ed Gein. Nunca fue considerado sospechoso. Era demasiado disparatado pensar que un hombre soltero, trabajador y sencillo pudiera ser un asesino. Las pistas se iban agotando y empezaba a parecer que la desaparición de Mary Hogan quedaría sin resolver. Hasta la noche del 16 de noviembre de 1957, cuando la policía encontró su cabeza en una bolsa de papel en la cocina de Ed Gein. A finales de 1957, los vecinos de Plainfield todavía no se habían recuperado de la pesadilla que había conmocionado al pueblo. Ed Gein había sido acusado del asesinato de la propietaria de la ferretería Bernice Worden. Pero el descubrimiento de otros horribles crímenes llevó la infamia a Plainfield junto a una horda de reporteros de todo el mundo. Had you ever been in the man's house? No, sir. Never been in there. I'd like to talk now. Fuera de Plainfield calaba otro tipo de respuesta, lo que se dio en llamar el humor Gein. El 6 de enero de 1958 se celebró la vista para determinar si Gein podía ser sometido a juicio por el asesinato de Bernice Worden. Los médicos que lo evaluaron diagnosticaron esquizofrenia. Dijeron que era propenso a sufrir alucinaciones y que quería ser un instrumento de Dios con poder para resucitar a los muertos. Los médicos concluyeron que todo tenía que ver con su madre. El periodista Dick Leonard estuvo sentado junto a Gein mientras el tribunal médico llegaba a una conclusión. En ese momento, dice, pudo ver al hombre enfermo y asustado detrás del monstruo. Le miré y él me miró. Noté que estaba nervioso. Tenía miedo. Me preguntó varias veces qué le iban a hacer. Tenía mi mano apoyada en el banco. Se acercó y me la cogió como si yo fuera su madre o alguien parecido. Esa tarde, el juez decretó su incapacitación y la imposibilidad de someterle a juicio. Fue enviado a la institución mental del estado, un psiquiátrico de Wisconsin. Para los vecinos de Plainfield, la vida después de Ed Gein nunca volvería a ser la misma. Pero aún les faltaba por asistir a un último acontecimiento. El 30 de marzo de 1958, Domingo de Ramos, era el día de la subasta de la granja y efectos personales de Gein. Pero a primera hora de la mañana del día 20, los habitantes se despertaron con un extraño fulgor naranja que brillaba a varios kilómetros del pueblo. There will be an auction here Palm Sunday, but this house and the personal belongings of Ed Gein will be conspicuously absent. Call it an act of God or whatever you will. The main attraction will be missing, reduced to a mass of rubble by a mysterious fire. Gein se enteró del incendio a última hora de la mañana. Al final y tras una breve investigación, la causa del incendio siguió siendo un misterio. Pero los vecinos de Plainfield se alegraron de que la granja desapareciera.
La subasta de la propiedad de Ed Gein se celebró el 30 de marzo como estaba previsto. Los espeluznantes objetos de Gein no se pusieron a la venta. Los restos humanos fueron enviados al laboratorio criminalista del Estado. Pero eso no impidió que cientos de buscadores de curiosidades se acercaran a la granja. En el hospital psiquiátrico, el personal veía a Ed Gein como un paciente modelo. Sin embargo, había veces en las que se comportaba de forma extraña. En 1968, los médicos informaron al tribunal de que Gein ya podía enfrentarse a un juicio por el asesinato de Bernice Worden. Tras un juicio de 9 días, el juez lo declaró culpable. Ed Gein, de 62 años, regresó al psiquiátrico para el resto de sus días. Con el tiempo, la macabra fama de Ed Gein se desvaneció. Pero su tortuosa historia nunca perdería la capacidad de impresionar o el poder de despertar nuestros temores más profundos. A principios de 1970, un anciano Ed Gein pasaba sus últimos días en un psiquiátrico de Wisconsin. Gein y sus macabros crímenes hace tiempo que desaparecieron de la conciencia pública. Pero la historia del carnicero de Plainfield arraigó en lo más profundo de la psique norteamericana. Me llamo Gunnar Hansen. En 1973 maté a 4 personas. Fui Leatherface en La Matanza de Texas. Dirigida por Tobe Hooper, en la película aparecía un personaje llamado Leatherface, que llevaba una máscara hecha de piel humana. Toby me dijo durante el rodaje que la película estaba basada sin excesivo rigor en Ed Gein. Había servido de inspiración para la familia. Los muebles hechos a partir de huesos, las lámparas de piel humana, la posibilidad de que fueran caníbales y la máscara de Leatherface se habían tomado de Ed Gein. 17 años después, una visión diferente del caso ayudaría a hacer la película El silencio de los corderos, un éxito de crítica y público. En 2001 se estrenó una película independiente de bajo presupuesto sobre la vida de Ed Gein. El 26 de julio de 1984, Ed Gein moría de un fallo respiratorio. Tenía 77 años. Poco después de su muerte, la lápida de Ed Gein fue robada de su tumba. Finalmente fue recuperada y se conserva en el departamento del sheriff del condado de Waukesha. Sin embargo, hasta ahora, los encargados del cementerio de Plainfield siguen encontrando flores y cartas que son dejadas en la tumba. No hay forma de descifrar lo que Ed pensaba o por qué hacía lo que hacía. No es propio de humanos hacer las cosas que hizo. Es una aberración. Ed Gein era un enfermo mental. Pero creo que eso no nos importa. Hizo cosas horribles. No importa cuáles fueran sus problemas. No sentimos ninguna simpatía por ese hombre. Gein es un ejemplo de monstruo escondido. Sus vecinos no lo conocían. Les daba una imagen de normalidad. Tuvo puesta una máscara de cordura hasta que fue descubierto. Obviamente nunca podremos saber qué convirtió a Ed Gein en lo que era. Es tan difícil como preguntarse qué hizo a Mozart ser un genio. No se puede saber.